22:46, lo que es lo mismo, 14 minutos para que sean las 11 de la noche en el archipiélago canario. Lo he presentado como el soltero de oro. Y es que si yo les cuento algunos detalles de su vida, pues yo creo que podría ser el yerno que toda suegra quiere. Productor musical, es intérprete, también es compositor y arreglista, entre otras cosas. Manuel Estupiñán, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, me abruma tanta... No te ha hecho gracia. Desde luego me hace, te lo acepto porque eres una amiga fantástica, pero es un listón muy alto, ¿no? En realidad, de las cosas que has comentado, sí es cierto que sí, que hago algunas de ellas, pero bueno, otras igual me quedan un poco grandes, ¿no? A lo mejor, no lo sé. ¿Cuál de ellas? La de productor musical no te queda grande. Intérprete lo eres y lo conocemos. Arreglista... Digamos que lo de compositor a lo mejor no es tanto, ¿no? Algunos temas que he compuesto por más que nada por exigencias del tipo de tarea que me tocó en cada momento, en algún momento dado, pero no es la actividad principal, digamos, pero sí. Lo de soltero de oro sí que te quedó así como... Eso sí. De todo eso, y además psicólogo... Tú eres psicólogo de carrera, trabajas en asuntos sociales para el ayuntamiento de Agüimes. ¿Tú cómo te definirías? O sea, ¿cuál es tu profesión? ¿Eres psicólogo? ¿Eres músico? Yo creo que la cuestión fue en paralelo desde siempre. La cuestión, digo, de la música y de otra cosa, ¿no? O de ir estudiando y ir entrando en el tema de la música. Y ya cuando decidí estudiar la carrera, que la hice en Tenerife, continué también de algún modo llevando en paralelo lo de la música y al final terminé con una profesión que había acabado y con otra que se hizo profesión después de haber sido un hobby, una dedicación casual y al final terminó siendo una de las actividades principales de mi vida y que me realizan como muy pocas cosas. ¿Tu relación con la música, digamos que se inicia en torno a cuando tenías 8 años, apenas que empiezas un poco pues a ir con un músico a clases de música y te encuentras con el timple, con la guitarra? Qué jovencito, con 8 años solo, ¿no? Sí, un poco por lo que te dije, ¿no? Porque en principio era una actividad que hacía como cualquier otro niño. Pienso que eran 8 años aproximadamente, 9 años que yo me quise apuntar en clases de timple porque unos amigos se habían apuntado y era una actividad que yo quería estar con ellos y ya está. ¿Cómo van los amigos? Claro, luego eso se fue desarrollando en otra línea, ¿no? Y al final, pasaron pocos años realmente. Yo creo que entre 13 o 14 años tendría cuando ya me inicié en lo que era estudiar de una manera un poco más escolástica, más seria. Guitarra clásica. En conservatorio, digamos que en una delegación del conservatorio en la zona del sureste. Sí, nosotros nos tocaba estudiar y examinarnos al final del año con un jurado, ¿no? Un tribunal que venía del conservatorio y así iba superando cursos hasta que llegabas a determinados cursos que ya no se daban ahí y entonces ibas de oyente a Las Palmas y te examinabas. En aquel entonces en la Casa del Marino estaba el conservatorio de Las Palmas. Y da la sensación de... tú no eras un trasto como cualquier niño con 8 años. Sí, no era... no hacía demasiadas travesuras, demasiadas cosas, yo creo, pero sí las que hacía eran un poco sonadas, yo creo, ¿no? Habría que preguntarle tal vez a mis padres cuál es su impresión acerca de esto, porque yo creo que iba a ser bastante acertada. Algún susto que otro les di. Bueno, algún día quizás se sepa porque en alguna ocasión a Manuel Estupiñán se le llamó el bombero. Sí, ya averiguaremos algún día por qué. Aunque estudiaste, te fuiste a La Laguna a estudiar psicología, además hiciste el CAP, también hiciste un máster para especializarte en logopedia y en audición. Vamos, que te comías el mundo y al mismo tiempo seguías con la música. Ya quizás no de forma tan oficial porque dejaste el conservatorio. Sí, porque era complicado estar estudiando, digamos que me traslado a Tenerife y era trasladar el expediente que ya había iniciado hasta donde había llegado estudiando aquí en la parte de conservatorio, como tú dices. Intenté ir a algunas asignaturas allí, pero realmente me centré en la carrera y lo que hice fue seguir estudiando con libros además de otro tipo de formación, que a lo mejor tiene incluso
otra orientación, otra forma de ver la educación artística de manera más integral, como puede ser la escuela de Berkeley. Me gustaba esa forma de verlo, ¿no? Entonces, digamos que te convertiste... Iba buscando lo que encontraba, algunos libros, me gustaba la armonía moderna, trabajar, y tuve la suerte de poder probar también las cosas que iba conociendo en algunos colectivos, desde colectivos de carnaval hasta como las murgas y hasta grupos folclóricos, grupos de música de fusión más moderna. De hecho, quizás por el timple, por la guitarra, digamos que tus primeros trabajos tienen que ver más con el folclore, ¿no? Sí, lógicamente. El caso de Los Cochineros, estuviste en la agrupación folclórica universitaria, sí, y en las parrandas, pero ese es tu estilo, esa es tu música, ¿o...? Esto fue obligadamente mis inicios, porque además quien me enseñó a mí que con quien yo empecé a estudiar es un profesor de música popular, más en el sentido más popular del término, de folclore, pero esto se va desarrollando y haces cosas en ese ámbito y siempre por necesidad empiezas a buscar en otros ámbitos. Al final, realmente en la actualidad, la actividad folclórica es mínima, no es tanta, ¿no? Es más bien otra. ¿Te reconoces cuando te ves así? Parece que soy más viejo, ¿no? Pero el bigote es lo que tiene también, ¿no? Sí. Y el peinado, el traje, la corbata, sí, ¿no? Esto... ¿Tú te reconoces? O sea... Sí, esto fue muy especial, creo que fue algo que me benefició bastante, fue una oportunidad. Además, esto fue un poco... Realmente, creo que no lo dije nunca esto, pero esto fue un poco casual, que yo acabase cantando como artista principal, cantante principal en la obra Querido Néstor II, y fue porque Manuel González, director de este texto, de esta obra, y bueno, la dirección escénica la hizo Cuco Afonso, pero bueno, él siempre está en la coordinación y es el ideólogo de esto desde el principio, ¿no? Realmente habló conmigo para dirigir el coro y montar el coro y trabajar con el coro. Entonces, un día me llamó, trabajamos en Vegueta, ¿no? Con todo el coro y demás, y me llamó un día y me comentó la posibilidad de que yo cantase los papeles esos. Y yo le dije, bueno, pues sí, ¿no? Encantado. Y llegamos a un acuerdo y lo hicimos así. No creemos que sea por casualidad, porque es el cabaret del Capitán Varela, es Querido Néstor, bueno, otras intervenciones. Pero, sin embargo, ahora quizás la interpretación es lo que menos te interesa. No es que no me interese, ¿no, pero creo que te comenté en alguna ocasión. Varela. Sí, el cabaret del Capitán Varela fue justo una consecuencia de Querido Néstor II, porque el final de Querido Néstor II aparece un personaje que es Antonio Montes de Oca, quien lo representa, y a Manuel González se le ocurre la posibilidad de rescatar algunos de los personajes que aparecían en la obra y recrear otros y hacer la continuación de la vida de este personaje en Canarias, ¿no? El Capitán Varela, digamos que vuelvo a repetir, ¿no? El mismo papel casi, ¿no? De la misma época, cantante un poco galán, así. Esta interpretación es la parte interpretativa de cantar, la verdad que es mucho más inmediato la satisfacción que obtienes, ¿no? Es inmediata, estás interpretando y recibes el aplauso, recibes un cariño, pero creo que digamos que el reconocimiento tiene más solidez, un reconocimiento por un trabajo de producción o por un trabajo donde lleva otro tipo de tarea más exigente, más meditada, más planificada, más técnica si se quiere, como puede ser la producción musical, que es una de las grandes áreas que me gustan, ¿no? ¿Qué estás haciendo ahora en la producción musical? Bueno, pues el último trabajo que está terminando de mezclarse en el estudio La Rampa, Gustavo Sánchez. Además, Gustavo Sánchez es un conocido de esta cadena, trabajo de esta casa, y él, con él es que trabajo normalmente las últimas producciones. La última es de un intérprete que quería hacer un disco de estilos variados, de pop, baladas, rock, reggae, tiene un poco de todo. Pero ¿y no te sientes cuando haces el trabajo para otro? ¿No te sientes quizás, no sé? No, de verdad que es maravilloso estar ideando o sea, es como entender realmente qué es lo que esa persona quiere conseguir, cuáles son
sus necesidades artísticas, cuál es su idea, qué es lo que él quiere. Realmente hay gente que sabe un poco qué quiere hasta cierto punto, pero no sabe cómo llegar a eso. ¿Pero tienes que descubrirlo y hacerlo. ¿El protagonismo o no el creo. protagonismo del escenario o en realidad es que no lo creo? A mí me encanta, lógicamente eso es una maravilla, ¿no? Que estés ahí y lo que sientes, ¿no? Yo recuerdo las sensaciones en el Cuyás, por ejemplo, las veces que he estado con una cantidad de gente impresionante que se te viene encima aquello y sales y cada función es la misma tensión previa a la primera nota que vas a cantar. Eso es una sensación inigualable, es maravilloso y a mí me encanta. Yo no rechazo ese protagonismo. De hecho creo que incluso determinada popularidad hasta cierto punto es agradable, hasta cierto punto, tú bien lo sabrás, es agradable o tiene sus cosas a medida digamos, a medida que se va saliendo un poco de madre es la cuestión, o depende del contexto en el que estés y con quién estés, pues puede ser un poco desagradable también. Sí, claro. Pero por regla general es muy agradecido. Volvemos a lo personal. Ajá. ¿Practicas deporte? Sí, me gusta. Fútbol 7, natación. Fútbol, sala casi siempre, fútbol 7 cuando los amigos te avisan, ¿no? Soy más de cancha pequeña, como diría yo. Y la natación sí me gusta mucho. La natación llevo de algunos años. Hace un tiempo que me inicié, lo dejé un poco y luego llevo como 2 años. Y entre tus aficiones está escuchar literatura. Sí, escuchar a Julio Cortázar. Sí, bueno, me gusta escuchar música, lógicamente. Pero eso es normal. Pero hay un poquito más extraordinario, ¿no? Sí, tengo una admiración un poco especial por ese autor, por Julio Cortázar. Y tenemos la suerte de que, como tantos otros, ¿verdad?, que hicieron registros de propia voz de sus obras, y Cortázar lo hizo de algunos fragmentos, en algunos casos, de algunas de sus obras, o de algunos textos completos, de propia voz, y los conseguí y me gusta escucharlo. Ese sí lo tengo como... Escucha todo tipo de música, además, y bueno, y por eso decía yo, entre tus aficiones, tus varios trabajos, digo, ¿cómo le da a este chico tiempo para todo? Nos tienes que enseñar de qué manera haces la ecuación para que dé tiempo para hacer tantas cosas, y en virtud de tu currículum decía que eres el soltero de oro. Qué fuerte. Porque el soltero, vamos a que no. Y sí. Bueno, las madres de momento soy tengan soltero. Hijas casaderas. No, pero estoy con un compromiso, muy serio además. Sí. Era apenas una broma. Tenemos un regalo para ti. ¿Un regalo para mí? Sí, en realidad somos meros transmisores, porque es un regalo que te hace el distribuidor RTA, que es el distribuidor en exclusiva de la marca Polis para Canarias, Ceuta y Melilla, que a todos nuestros invitados regala unas gafas de sol que esperamos sean de tu agrado, unas gafas que además son símbolo de lo cosmopolita y también de la innovación, de lo último que hay en moda en gafas de sol. Unas gafas Polis, que como digo es un obsequio el distribuidor en exclusiva de RTA. Espero que te guste. Muchísimas gracias. Espero estar a la altura de las características del... Segura. Estamos completamente seguras. Ha sido un placer tenerte con nosotros esta noche. Y te vamos a seguir. Mañana te vemos porque estarás en la Casa Palacio con motivo de la reinauguración del Cabildo de Gran Canaria, y allí estaremos viéndote. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias a ti, y el placer es mío, por supuesto. Cuando quieras por ahí nos vemos. Lo sabes bien. Te seguimos de cerca. Un abrazo. Muchísimas gracias. Bien, pues tenemos que hacer deporte. Él nada, él juega fútbol, a veces hace fútbol 7, y nosotros hacemos todo tipo de deporte. Nosotros no, él, Carlos.